tardes, soy Bárbara Rosso y hoy vamos a explicar la arquitectura del cerebro humano. Vamos a partir a definir qué es lo que es la neurona. Las neuronas son células nerviosas que participan en la construcción del cerebro. Son la parte funcional y anatómica del sistema nervioso central. La neurona está compuesta por tres regiones importantes, que son las dendritas, que son las que recibe la información de otra neurona y la envían al soma. El soma es el centro de la neurona y es allí donde están los genes de las células. Y luego pasamos al axón. El axón es la prolongación de la neurona y es la conductora de ella. Y esta prolongación hace que la neurona se vaya a su destino final. Pero para lograr esto, el axón debe estar envainado por la mielina. Ahí está la mielina. Esta mielina está formada por materia grasa y por proteínas. Y esto le da el aislamiento necesario a la neurona, ¿ya?, para que pase la electricidad. Y la información y la comunicación y la información llegue de manera eficiente y rápida. Las neuronas además reciben un soporte de unas células llamadas las glías. La principal función de las glías es que participan en la producción de la mielina. Como dije anteriormente, esta mielina recubre el axón, lo aísla, lo asegura para que esa información llegue de manera eficiente y rápida. Otra función importante es la migración, ya que sirven de rieles para impulsar a las neuronas hasta su ubicación final. El origen de la neurona vamos a llamarla neurogénesis, que es el nacimiento de esta, a través de las conexiones. Y las neuronas empiezan a comunicarse entre ellas y ahí aparece otro concepto que es la sinaptogénesis, que vendría siendo la sinapsis, que más adelante vamos a explicar. Otro antecedente importante de la neurona es que se comunican mediante señales eléctricas, electroquímicas. Como vemos, aquí tenemos a una neurona, que esta va a ser la neurona, por ejemplo, la presináptica, que es la que envía la señal, y luego vamos a tener otra neurona que va a ser la llamada postsináptica, que es la que recibe la señal. Cuando ambas neuronas se juntan, ¿ya?, hay un espacio entre ellas dos, ¿ya?, y es un espacio físico que hay entre ambas neuronas, ya que no tienen un contacto entre ellas dos. Y ahí es cuando ellas se comunican. Para poder entender un poco mejor este proceso, imaginémonos unos cables rotos, ¿ya?, de cables rotos del televisor, del hervidor. Cuando esos cables están rotos, a diferencia de las neuronas, estos cables rotos necesitan conectarse para darle electricidad. La diferencia es que las neuronas, cuando se juntan, no se conectan entre ellas dos. Por eso está ese espacio físico que lo explicamos anteriormente. Entonces, ¿cómo pasa la electricidad de una neurona a otra? Cuando la electricidad llega al final del axón, este axón está envainado, como aparece acá. La electricidad produce un cambio en ese axón que permite el ingreso de un ion, que es muy conocido en nuestra dieta alimenticia, que es el famoso calcio. Y este ingresa a la neurona y permite que el axón libere un conjunto de sustancias químicas que son lo que llamamos los transmisores. Y estos transmisores están envueltos por pequeñas cápsulas. Entonces uno dice, tenemos una neurona de química eléctrica, química eléctrica.
Tal como comentábamos recién, esos químicos, que son los llamados neurotransmisores que mencionaba, ellos son los que pasan entre ese espacio que hay entre ambas neuronas. Los neurotransmisores más conocidos encontramos la dopamina, la serotonina, GABA, acetilcolina, por nombrar algunos, ¿ya? Y todos estos neurotransmisores cruzan el espacio de una neurona a otra y modifican a la otra neurona. En otras palabras, estos neurotransmisores cruzan el espacio de una neurona a otra y modifican a la otra neurona que sigue. Y así se le da también electricidad a la otra neurona que también lo necesita. Y así es la comunicación efectiva de las neuronas, que es lo que llamamos también la sinapsis. Como mencionábamos anteriormente, nombré las glías. Las glías, como se dijo también en los minutos anteriores, las glías son células de soporte y de protección de las neuronas. Se necesitan una de la otra, ¿ya? Están situadas entre los somas y sus prolongaciones y además intervienen en su nutrición. La función principal de las glías es guiar a las neuronas durante el desarrollo cerebral. Retiran los neurotransmisores que son liberados en el proceso de la sinapsis y además participan en procesos de reparación del sistema nervioso central. Tenemos dos tipos de glías, las microglias, que son los fagocitos, y las macroglias, que son los oligodendrocitos, las células de Schwann, los astrocitos y los ependimocitos. Ahora vamos a describir el cerebro. Para describirlo haré una analogía. Imaginemos al cerebro como una nuez, ¿ya? En donde las dos mitades son casi asimétricas y estas equivalen a los dos hemisferios cerebrales, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Mientras que la cáscara vendría siendo la corteza cerebral, que es una superficie muy rugosa, que es esta, ¿ya? Todo esto vendría siendo la corteza cerebral, ahí, ¿ya? Es muy áspera y muy desarrollada en los humanos, que es básicamente donde se dan nuestras funciones cognitivas, como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la inteligencia, el pensamiento, ¿ya? Y es la estructura principal del sistema nervioso central. En síntesis, el cerebro es la estructura principal del sistema nervioso central, actuando en su medio interno y externo y utilizando una compleja red de circuitos para recibir la información sensorial, procesarla, tomar decisiones, crear, expresar sentimientos, expresar emociones, el control de impulso, el control de movimiento. El cerebro, además, está protegido por la meninge, ¿ya? Y por el líquido cefalorraquídeo y la caja craneal. El cerebro está formado por 4 lóbulos, que vendría siendo el lóbulo frontal, que se encuentra acá. Acá abajito se encuentra el lóbulo temporal, luego tenemos el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. El cerebro tiene forma de ovoide, pesa aproximadamente 1400 gramos y gracias a este podemos aprender y enseñar, ¿ya? Voy a explicar las funciones de cada lóbulo del cerebro.
El primer lóbulo que vamos a explicar dentro del cerebro es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que tiene mayor interés en el sistema educativo, ya que se encuentran una de las principales funciones cognitivas y que además son las últimas en madurar, ¿ya? En el lóbulo frontal nos encontramos con funciones motoras y ejecutivas, como por ejemplo la empatía, el control de impulso, la concentración, el razonamiento, lo moral, la capacidad de organización, la conducta, ¿ya? Luego tenemos el lóbulo parietal, el que se encuentra acá, el parietal, tal como se ve acá. El lóbulo parietal está relacionado con lo sensitivo, con el lenguaje, ¿ya? Una lesión en el lóbulo parietal nos puede provocar daños severos en el área del lenguaje, ¿ya? Y el movimiento. Luego tenemos el temporal, el lóbulo temporal, el que se encuentra aquí abajo del cerebro. Y este lóbulo está implicado en los procesos del lenguaje, ¿ya? Como es lo auditivo, la memoria a corto y largo plazo, ¿ya? Se me quedó un pequeño detalle en el lóbulo frontal, que en el lóbulo frontal además tenemos 3 funciones ejecutivas que han sido sumamente importantes, que es, la tenemos acá, que es la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. Eso era como un pequeño paréntesis. Y el lóbulo occipital, que está relacionado con el procesamiento visual, ¿ya? La discriminación de símbolos matemáticos y percibir el mundo por medio de la vista, ¿ya? Una lesión en cualquiera de estas regiones en específicas, una lesión en una de ellas, las otras regiones como que reaccionan y se distribuyen, ¿ya? Y las funciones cognitivas están en nuestra corteza cerebral. Otro componente importante del desarrollo del cerebro es el sistema nervioso central, ¿ya? Voy a partir diciendo que el sistema nervioso central es el responsable del envío, de la recepción y procesamiento de los impulsos nerviosos, ¿ya? Este sistema nervioso central está relacionado a un conjunto de estructuras que están protegidas por cajas óseas, que es el cerebro y la médula espinal, ¿ya? Estos son los dos grandes cajas que están formados por el sistema nervioso central. Voy a partir explicando el encéfalo, ¿ya? En el encéfalo nos encontramos con el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y el desencéfalo, ¿ya? Y la médula espinal, ¿ya? Ambas estructuras están protegidas por el encéfalo, ¿ya? Que es la caja craneana, y la médula espinal está protegida por la columna vertebral, ¿ya? Y todo esto los protege las meninges. Como para que se note un poco mejor de lo que he estado explicando, acá, tal como lo mencioné, el encéfalo es la caja craneana, en la cual se mencionó que estaba dentro el cerebro, el cerebelo, el tronco cefálico y el desencéfalo, y la médula espinal que está protegida por la columna vertebral. Este sistema nervioso se encarga de mantener el cuerpo totalmente conectado para que pueda realizar todas las funciones, ¿ya? Este sistema nervioso central se desarrolla en un tubo, ¿ya? Y ese tubo se llama tubo neural, ¿ya? Este sistema se empieza a formar ya desde la gestación,
de la madre cuando está embarazada, y empieza todo su proceso ya de su estructura, de cómo se van formando los órganos. Y aquí aparece un gran término que es el neurodesarrollo, ¿ya? Que es el desarrollo de este gran sistema que más adelante vamos a conocer por partes. La parte superior, o sea, desde la parte de arriba del sistema nervioso, surgen tres protuberancias que son las llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo, y que son las distintas partes del cerebro. Desde las tres regiones que nombré anteriormente, desde la parte superior está el prosencéfalo, y en el prosencéfalo se encuentra el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es la estructura que nos hace diferenciar de otras especies. Es el que nos da la inteligencia, el que nos da la capacidad de hablar, de sentir, de expresarnos, de aprender, de amar, ¿ya? Y en una de sus estructuras está el maravilloso hipocampo, y el hipocampo es la formación de la memoria, ¿ya? También nos encontramos con los ganglios basales, que está relacionado directamente con el aprendizaje, y el sistema límbico. Aquí nos encontramos con las amígdalas, la cual está relacionada con las emociones, con el comportamiento, con lo social y con la supervivencia. Luego del del telencéfalo está el diencéfalo. El diencéfalo está dentro del prosencéfalo. Y en el diencéfalo nos encontramos con dos estructuras, que es el tálamo, ¿ya? Y en el tálamo aquí nos encontramos con la información sensorial, ¿ya? Que es la que va a la corteza cerebral, y su función es el aprendizaje, memoria y comportamiento emocional. Luego tenemos el hipotálamo. En el hipotálamo es que se encarga del control de varias conductas: la motivación, el hambre, el sudor, la sed. Luego pasamos al mesencéfalo, y en el mesencéfalo tenemos los ojos visuales y lo auditivo. Y para terminar está el rombencéfalo, que es donde se encuentra, si se puede notar aquí, el bulbo raquídeo, el cerebelo, la protuberancia y la supervivencia. Otro sistema importante en nuestro desarrollo cerebral es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Este sistema nervioso también existen agrupaciones neuronales. Este sistema transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, ¿ya? Está formado por ganglios y por nervios. El sistema nervioso está dividido en dos tipos de sistemas: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está formado por los nervios craneales y raquídeos, mientras que el sistema nervioso el sistema nervioso autónomo, también conocido como el vegetativo, está compuesta por neuronas sensoriales y motoras que se conectan con el sistema nervioso central. Dentro de este sistema autónomo se divide en dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ambos sistemas, tanto el simpático como el parasimpático, están formados por neuronas pre- y postganglionares, ¿ya? El sistema nervioso parasimpático es el principal regulador del organismo en condiciones normales y estimula los movimientos de calma. En cambio, el sistema nervioso simpático prepara al organismo para las situaciones de emergencia o de tensión. Para dar término a esta
disertación sobre la arquitectura del cerebro humano, vamos a hablar de los neurotransmisores, ¿ya? Como se mencionaba anteriormente, los neurotransmisores eran esas sustancias químicas, ya, que eran liberadas, ya, por la neurona presignática desde sus botones terminales y la recibía la otra neurona que es la postsináptica, ¿ya? Aquí, cuando sale el neurotransmisor, interactúa con las moléculas de la neurona postsináptica. Y aquí puede ocurrir dos cosas: que la neurona que recibe se despolariza, o sea, se desorienta, o se hiperpolariza. Eso quiere decir que incrementa el potencial de reposo. Vamos a nombrar 4 tipos de neurotransmisores, que vendría siendo la acetilcolina, que fue uno de los primeros neurotransmisores descubiertos en los años 70, ¿ya? Y es una sustancia que es liberada por las neuronas que se conectan con los músculos. Luego, una también muy importante dentro del cerebro es la dopamina. Este neurotransmisor está presente en casi todo el cerebro, ¿ya? Controla los movimientos, la función motora del organismo, y cuando se libera se siente placer, alegría, satisfacción, relajación, etc. Otro neurotransmisor importante y conocido es la serotonina. Este neurotransmisor también se encuentra en el cerebro, en los tejidos del cerebro, y está relacionada con la presión arterial, ¿ya? También está implicado con el sueño, el estado de ánimo, la depresión, etc. Y uno de los últimos neurotransmisores es la adrenalina, y esta se encuentra en la sangre y se libera cuando hay intensas emociones como el miedo, la ira, el estrés, y es producida por la médula en las glándulas suprarrenales.